Historia de la Iglesia de Cristo. Vamos en la lección 44, que lleva por título o por nombre en el periodo posterior a la Reforma. ¿Sí? Recuerda que en Tiatira vimos lo que era la Reforma. Ahora, entrando a la siguiente carta, vemos lo que será el periodo de la Iglesia posterior a que terminó la Reforma. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acompáñame en esta oración, hermano, y cierra tus ojos y agradece a Dios. Bendito Padre, bendicimos tu nombre en esta mañana. La bendición, la oportunidad de tener un lugar en donde congregarnos y de abrir las Escrituras con el único propósito de aprender más y más de ti, para que nuestra vida te agrade, para que nuestra vida sea recta y perfecta. Señor, sigue trabajando en nosotros, en aquello que no está bien, en aquello que no te agrada, que podamos aprender, Señor, que podamos poner por obra, por práctica, mi Dios, y que tu presencia y tu Espíritu Santo toque nuestras fibras más sensibles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano. Entonces vamos a iniciar la carta número 5 de 7. Quinta carta de 7. Yo le preguntaría así a alguien que me levante su mano. ¿Alguien puede decir el orden de las cartas hasta ahorita, de las que hemos visto, pero sin ver? Nadie que diga, ahorita voy a ir aquí a echarme una hoja para atrás. Un valiente, que diga, yo me acuerdo que el orden que empezamos a ver es este. Voy a ver si están viendo la Biblia, ¿no? Nadie se acuerda. A ver, la primera carta, ¿cuál es? Híjole. Mejor vamos a empezar a reproducir los videos aquí. Nadie, a ver, pues vaya pues ya atrás, una hoja atrás de su Biblia, dígame. ¿Cuál es la primera? Éfeso. La segunda. Esmirna. Tercera. Pérgamo. Cuarta. Tiatira. Entonces es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y vamos a comenzar a ver Sardis. El Señor, recuerde usted una cosa, hermano. Cuando el Señor le dicta a Juan el Apocalipsis, estas cartas que nosotros estamos estudiando, realmente lo que el Señor estaba haciendo, estaba primeramente profetizando. Porque cuando le dicta esto a Juan, ¿sí?, muchas cosas todavía no sucedían. Mucho tiempo aún no se cumplía. Entonces el Señor estaba primeramente profetizando, y segundo, estaba describiendo la historia de su iglesia. Por eso es que la base de la historia de la iglesia de Cristo es Apocalipsis 1, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Eso es lo que está haciendo el Señor. Esta carta de Sardis, la quinta, es muy corta en contenido. Son solamente 6 versículos en comparación de que venimos de la más larga de Tiatira. El mensaje a Sardis, hermano, es muy peculiar. Ahorita que nosotros la leímos, ¿usted qué podría decir así? No sé, como que hay algo que noto diferente a las 4 cartas anteriores. ¿Alguien notó, ahorita que leímos estos 6 versículos, algo? Exactamente. Ahí está el detalle. Porque en las primeras cartas, el Señor está diciendo, yo conozco tus obras, que son estas, y resalta una buena cualidad. Y después dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que son estas.
Pero en Sardis, ¿qué cree? No se ve ninguna cualidad buena a resaltar. Ahorita vamos a empezar a desmenuzar esto, ¿sí? Recuerde que hay una excepción, o dos, pero hasta ahorita solamente hemos visto una, que es Esmirna, que a ellos no les identifica el Señor un error. En Esmirna no hay errores, solamente hay cualidades. Pero en las otras cartas comenzaba con una cualidad, o varias, y después venía con una exhortación. Pero aquí en Sardis no sucede eso. En Sardis no hay una cualidad a resaltar, pero sí hay una gran exhortación. La única excepción que nosotros vamos a encontrar en Sardis va a venir en el versículo 4, en la primera parte, que dice: pero tienes unas pocas personas. Eso es lo único bueno que vamos a encontrar en esta parte profética de la iglesia. Unas pocas buenas personas. De ahí en fuera lo demás solamente es el Señor señalando la gravedad del asunto. Esto a nosotros ya nos debe de dar una idea, hermano, de a qué tiempo histórico y profético nos vamos a meter. Si a usted le dicen no hay una sola buena noticia, eso quiere decir que el tiempo es como malo, que el tiempo es muy peligroso, que el tiempo es muy difícil. Es un mensaje muy duro. Si a usted alguien se encarga de describirlo como persona y en esa descripción no le dan una sola buena cualidad, va a decir: qué persona tan difícil, qué persona tan complicada. Esto es Sardis, es una iglesia complicada, viviendo en un tiempo muy difícil. Podemos decir entonces que si venimos de cualidad, exhortación, y que nos encontramos aquí solo exhortación, podemos decir que Sardis va a ser la carta más triste de las 7. La carta más difícil, con el mensaje más duro, la vamos a empezar a escudriñar ahí. Es la más preocupante de todas, hermano. De todo el tiempo profético de la iglesia, de toda la descripción histórica de la iglesia, Sardis será lo más triste, lo más preocupante. Lo primero que nosotros vamos a hacer para empezar a conocer esta carta es, vamos a adentrarnos un poco a conocer sobre la ciudad. Recuerde que cada carta es nombre de una ciudad. El primer detalle a mencionar aquí: yo sé que usted escudriña la Biblia todos los días en su casa y podrá decirme esta pregunta, darme la respuesta a esta pregunta que yo le voy a hacer. Aquellos que han escuchado y leído la Biblia, ¿han encontrado o visto el nombre de Sardis en algún otro lado? Si sí, ¿quién? Que levante su mano. ¿Nadie? O no lo he encontrado o no escudriña la Biblia. ¿Cuál de las dos? Bien, no lo he encontrado porque Sardis solamente va a aparecer mencionado Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Es todo. Sardis no se vuelve a mencionar ni como ciudad, ni como pueblo, ni como ejemplo, ni nada en ninguna otra porción bíblica. ¿Qué se va a significar entonces el nombre de Sardis? Usted lo va a encontrar ya sea por traducción como Sardis o como Sardes. Cualquiera de estos dos nombres significa los que escapan. Eso quiere decir Sardis. Sardis era una ciudad muy moderna para su época. Sardis era una ciudad llena de mucha riqueza, era una ciudad llena de mucha fama. Podemos decir entonces que Sardis para su época era de las mejores ciudades del mundo. Es como si ahorita yo le preguntara: ahorita usted dígame una ciudad muy famosa donde haya mucha riqueza. ¿Estaríamos hablando de qué? Por ejemplo, Shai. Dubái. De Dubái. ¿Alguien más podría mencionar otra ciudad? Nueva York. Nueva York, ¿qué otra? Corea. Corea es un país, no una ciudad. Seúl. Cero este muchacho. Seúl. Tokio. Bueno, así como estas ciudades que ustedes acaban de escuchar, podríamos estar mencionando que Sardis significaba para el tiempo lo mismo. No sé, ¿sí se ve el proyecto? No, híjole. Yo le traía algunas imágenes, así que ahora solamente se las voy a tener que describir. Sardis, hermanos, se encontraba a 48 kilómetros de Tiatira. Y traía el mapa, para que el mapa que hemos estado enseñando desde el principio, que es esta parte de donde está localizado todas las iglesias, que hay una distancia entre una y otra. Bueno, la última que vimos, que fue Tiatira, a 48 kilómetros de distancia se encontraba entonces Sardis. Recuerde que el mensaje profético del Apocalipsis
tendrá un recorrido como una manecilla de reloj, ¿sí? Comenzamos en Éfeso y si usted ve la manecilla de reloj, corre de oeste a este. Lo mismo está haciendo el orden apocalíptico. La gente de Sardis, hermano, tenía dos grandes aficiones, dos grandes afinidades muy marcadas. Número uno, era muy aficionado por la inmoralidad sexual, porque ellos eran una ciudad griega y los griegos eran muy inmorales. Y dos, tenían una afinidad muy fuerte sobre la muerte. Ellos veneraban la muerte, ellos pensaban que la muerte no era un castigo, sino un regalo, una recompensa. Por lo tanto, dentro de la ciudad de Sardis había dos grandes templos de dos grandes deidades: Artemisa, que es una de las grandes deidades griegas, y Cibeles. Cibeles, ¿usted lo ha escuchado aquí en México? ¿Sí? ¿Alguien ha ido a Polanco, a la Roma? Ahí hay una fuente a Cibeles. Si usted conoce Madrid, bueno, la que está aquí en México es una representación de la que está en Madrid, está la fuente a Cibeles, es la misma diosa, ¿sí? Entonces, la misma deidad de los tiempos de Sardis, fíjese hasta qué punto, hasta qué países, hasta qué niveles y qué tiempos siguen tocando. Sardis era un centro industrial, textil, de lana, no de dinero, sino ¿qué es? De la tela, ¿no? Eso es como con que hacen la ropa. Había en Sardis una gran variedad de frutas, de legumbres. Es una tierra muy próspera en ese sentido. Y Sardis es recordada por una cuestión muy particular. ¿Alguien aquí tiene una moneda cerca? Sí, además no importa. Bien, usted si tiene una moneda, ¿qué tenemos en la moneda? Tanto por delante como por atrás. Símbolos. En Sardis aparecerá la primer moneda acuñada de la historia. ¿Sí? Se manejaba ya el dinero, intercambios económicos, pero es en Sardis donde empiezan a dibujarle, pues ya sea la cara del emperador o la cara de los dioses o esto y lo otro. Nosotros tenemos monedas acuñadas porque todo esto empezó en Sardis. Esta ciudad de Sardis, hermano, se encontraba sobre un monte, se encontraba sobre una colina. Estaban rodeados por riscos, es decir, por piedras grandes. Si usted alguna vez ha visto documentales de los océanos, cuando el oleaje está impresionante y choca con las piedras, esos son los riscos. Entonces, Sardis se encontraba sobre riscos cubiertos por tres lados: por el oeste, por el norte y por el este. El único lugar que no tenía risco era el sur, pero ellos tenían una gran puerta, una gran colina. Entonces era pues una ciudad bastante protegida. Por eso la gente se sentía segura. Si usted ve historia griega, por ejemplo Troya, ellos se sentían muy seguros por sus ciudades, porque tenían grandes murallas que eran impenetrables. Sardis era algo así. Le traía las imágenes para que más o menos se dieran cuenta, pero esperemos a ver si ahorita agarra. Sardis, hermano, tenía una gran presencia de comunidad judía. Desde esos tiempos había grandes judíos. Incluso Sardis tenía un pequeño detalle a resaltar: contaba con la segunda sinagoga judía más grande de la época, después de la de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad donde estaba el templo más grande, pero después de Jerusalén, en Sardis se encontraba la segunda iglesia judía más grande de todas. Y usted puede preguntar entonces, ¿cómo llegó el cristianismo a la ciudad de Sardis? Porque si todo empezó en Jerusalén, ¿cómo es que se fue expandiendo y llegó a esta ciudad que pues realmente es muy poco conocido dentro de la Biblia? Bueno, hubo un hombre que se dice estuvo en aquella manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, y este hombre se llamaba Melito. No tiene un nombre muy agradable, Melito o Melitón, ¿sí? Fue aquel judío que escucha el mensaje, que es tocado por el Espíritu Santo. Él era de Sardis, regresa a su ciudad y entonces él lleva el evangelio a la ciudad. Vaya conmigo a Hechos 19 para que nosotros veamos el momento en el que el mensaje de salvación llega. Hechos capítulo 19, versículo 10. ¿Ya llegó? Sí, dice la palabra: así continuó por espacio de 2 años, está hablando de Pablo, de manera que todos los que habitaban en Asia, allí cuando dice, de manera de que todos los que estaban en Asia
judíos y griegos, ¿qué dice? Oyeron la palabra. Oyeron la palabra. Entre ellos estaba Milito o Melitón. Escucha la palabra del Señor en toda la provincia, porque todas las 7 iglesias estarán en la provincia de Asia Menor, lo que hoy es el país de Turquía, y entonces allí llega la palabra del Señor, llega el mensaje de salvación a la iglesia de Sardis. Milito o Melitón es un personaje bien importante, porque cuando él ya está, desde luego ya ha ocurrido todo el Antiguo Testamento, y él es el primer hombre que le llama Antiguo Testamento a los 39 libros que nosotros conocemos ahora. Sardis en estos pequeños detalles es muy importante. Nosotros no podríamos llamarle Antiguo Testamento si este hombre no hubiese dicho, pues, vamos a apilar los 39 libros que ya están escritos y vamos a nombrarles el Antiguo Testamento. La ciudad de Sardis fue destruida por un gran terremoto. Esta gloria, esta gran belleza, esta riqueza fue destruida por un terremoto, acabó con toda la ciudad, y posterior a eso, pues lo que sucede en todas las ciudades que han sufrido, se busca reconstruirla, se busca levantarla. Mire, ya se puede. Esta es el mapa que yo le decía. El número 5 es Sardis. Empezamos: 1 Éfeso, 2 Esmirna, 3 Pérgamo, 4 Tiatira, 5 Sardis, y le digo, comienza como un reloj. Del 4 al 5 hay aproximadamente 48 kilómetros de distancia. La siguiente, por favor. Esa es la que le enseñaba de cómo se encontraba sobre un monte, sobre una colina. Eso no es a la altura del nivel del mar, eso es muy alto. ¿Cuál es la otra? Ese es el templo judío, el que le dije que era el segundo más grande de la época. Nosotros podemos ver las dimensiones, ¿sí? Que no nada más era el edificio que estaba adentro, sino afuera tenían algunos, no sé si eran pórticos, todo lo que ocupaban antes de ingresar. Espérame, ahí todavía no lo cambies, porque hasta ahí es donde vamos. Entonces le decía que esta gran ciudad fue destruida por un terremoto, y después se intentó reconstruir, pero ya no fue ni la mitad, ni la cuarta parte, ni a los talones de lo que algún día llegó a ser Sardis. Incluso, sí, vulgarmente o de una manera como menospreciándola, la iglesia de Sardis, o la ciudad de Sardis, fue conocido como la ciudad sin vida, porque ya no tenía absolutamente ninguna gloria pasada. Porque era conocido así en gran parte por lo apático de sus habitantes. Sus habitantes se volvieron apáticos, se volvieron fríos, se volvieron temerosos, se volvieron que ya no, así como una persona deprimida, que ya no tenía razón de ser. Y bajo toda esta atmósfera, ¿sí?, de depresión, de nostalgia, que se movía la iglesia. La iglesia habitaba y la iglesia se seguía congregando, pero se contagiaba del ambiente social. Es como si, piense un poco nosotros ahorita, ¿cómo nos congregaríamos si el día de ayer hubiese habido un terremoto que destruyó su casa? ¿Cómo estaríamos congregados si hubiese problemas y que no encontrara, por ejemplo, algún familiar? Sería difícil luchar con eso, pero no sería, digamos, pues, toda la vida, ¿no? Llega un momento en el que te tienes que adaptar, te tienes que despertar, te tienes que poner las pilas y tienes que seguir congregándote y alabando al Señor, no importando los problemas que tú tengas. Pero la iglesia Sardis no, ellos empezaron a enconcharse y a decir, pues bueno, si la ciudad es conocida como la ciudad sin vida, a nosotros nos conocen como los habitantes muertos, pues la iglesia empezó a ser una iglesia muerta. Ellos estaban físicamente, seguían asistiendo físicamente, se presentaban a la hora de cultos, a la hora de servicios, pero en espíritu no estaban vivos, estaban completamente dormidos. Actualmente la ciudad de Sardis, hermano, usted la puede encontrar en Google como Sart, no como SAT, ¿verdad? Esos que cobran impuestos y que nos dejan sin dinero. Sart se llama la ciudad, y la ciudad de Sart hoy día cuenta con 5,000 habitantes. Es muy poco. Para que una ciudad sea llamada ciudad, nombrada ciudad, tiene que tener 2,500 o más habitantes. Pero realmente son pocos, 5,000 habitantes. 5,000 habitantes, yo digo que no habemos ni en esta colonia, habemos más. Entonces imagínense que si es ya la siguiente imagen, para que nosotros veamos, esta es la actual ciudad de Sardis, llamada Sart. 5,000 es realmente muy pequeña, ellos son muy agricultores. Y la peor noticia, ¿sabe cuál es? Según el último censo, no hay un solo cristiano.
De 5,000 no hay una sola persona que se diga soy cristiana y por lo tanto no hay una sola iglesia. Y eso que nosotros lo veamos lo que hubo a lo que hay es triste, porque si antes hubo una iglesia, por lo menos, que hoy día nadie diga creo en el Señor, conozco al Señor, pues resulta realmente difícil, porque todo el trabajo que hicieron muchos hermanos, pues podemos decir que hoy día fue desperdiciado. Entonces, concluimos nosotros que Sardis es el ejemplo perfecto de alguien que tuvo un pasado glorioso, pero un presente arruinado. ¿Usted ha conocido personas así? A lo mejor no físicamente, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con aquellos actores? ¿Qué pasa con aquellos deportistas que durante su época de esplendor pues son famosos, son ricos, pero nada más llega la hora de que se tienen que retirar y después son borrachos, tienen deudas? Y tú dices, ¿qué pasó? Pues si a mí me dices que voy a ganar, no sé, ¿cuánto gana un futbolista profesional? 200,000 pesos al mes. O sea, nadie en su sano juicio se gasta 200,000 pesos en un mes. Y que firmes contratos por 4 o 5 años, que tengas una carrera de 15 años y no tienes nada. Y hoy día eres vagabundo, estás pidiendo limosna, luchas con esto. Lo mismo sucedió con Sardis. Era una ciudad esplendorosa, un pasado glorioso, pero tenían un presente completamente arruinado, un presente que no servía absolutamente de nada. Era una tierra muy fértil en lo natural, si tú viste la imagen era completamente sembrable, pero era infértil en lo espiritual. Una sola alma no hay. No ganaron, nadie creyó, nadie siguió conociendo. ¿Cuál era la indicación del Señor? Cuando su pueblo lo sacó de Egipto, dijo, esto lo enseñarás a tus hijos, y tus hijos a tus hijos, y así a la siguiente generación para que nunca se pierda. Estos no enseñaron a sus hijos. Estaban tan muertos que no sabían, que no recordaban, que no tenían la visión ni la fe de decir, mi hijo tiene que conocer al Señor. Entonces Sardis nos va a representar en un contexto general a una iglesia moribunda. ¿Por qué no le digo una iglesia muerta? Porque lo rescata el versículo número 4. Pocas personas. Eso es una iglesia moribunda. Si alguien está muy grave en el hospital, pero todavía tiene signos vitales, aunque sean muy débiles, está vivo. ¿Sí? Sardis era una iglesia que está a punto de morir. Si no fuese por esas pocas personas, no sabemos en número cuánto, si son 3, si son 10, si son 20, no sabemos cuántas pocas personas, pero Sardis es una iglesia moribunda, a punto de morir. Este es el panorama, querido hermano, que yo le traigo como introducción acerca de Sardis para que conozcamos el contexto y entonces sí relacionemos lo demás. Esta iglesia va a abarcar de los años 1500 a 1750, es decir, ¿cuántos años? De 1500 a 1750, ¿cuántos años hay? 250 años. No como Tiatira, que Tiatira duró casi 1000 años, 900 y cachito. Aquí no, aquí solamente tendremos 250 años. Iremos del siglo XVI, ¿sí?, hasta el siglo XVIII. Esto es lo que abarcará Sardis. Y representa lo que ocurrió posterior a la Reforma. Recuerda que es el título, la historia de la Iglesia de Cristo en los tiempos posteriores a la Iglesia, a la Reforma. Esto es lo que ocurre en Sardis. ¿Recuerdas tú que yo te enseñé en la lección número 42 la carta que redactaron los protestantes, que decían en el concilio, nosotros no vamos a seguir lo que han dictaminado la mayoría o los votos, nosotros dictamos lo que dice el Señor? Y entonces ellos empezaron a predicar, y como viste también en la lección pasada, realmente conquistaron Europa. En 50 años el cristianismo conquistó Europa. Lo que se tardó más de 10 siglos el catolicismo, el cristianismo necesitó medio siglo. Pero los católicos no se iban a quedar con los brazos cruzados, ¿sí? Si usted ve que su negocio está perdiendo, pues no dice, bueno, pues lo dejo perder y ya. Sino que dice, no, tienen que poner las pilas, tienen que hacer lo mismo hizo el catolicismo. Ellos dijeron, bueno, si los protestantes están haciendo esto, nosotros tenemos que hacer esto. Entonces ellos establecieron lo que se conoce como la contrarreforma.
El catolicismo estableció la contrarreforma. ¿Y qué era esto? Era una intensa obra misionera para el resurgimiento de la religión católica. Ellos copiaron el modelo y dijeron: nosotros tenemos que salir entonces a seguir predicando y hacer lo que ellos hacen, e ir de gente en gente, de casa en casa, de ciudad en ciudad, para que el catolicismo no sea dejado de practicar, para que no sea olvidado. Ellos hicieron entonces la contrarreforma. Esto es, hermano, recuerde, desde un punto de vista histórico. Tenemos que ver la historia y ya también vamos a empezar a ver lo espiritual. Todas las cartas del Apocalipsis, las 7, sirven como una evaluación, una autoevaluación personal, como una autoevaluación. Aquel que fue alguna vez a la escuela, aquel que trabaja, y normalmente las empresas hacen evaluaciones, ¿sí?, de su rendimiento, de su personal. La iglesia, las cartas de la iglesia es eso, es una autoevaluación, sirve como una autoevaluación personal, porque tú puedes ver todas las cualidades que le resalta el Señor a todas las iglesias y tú dices: ¿cómo ando en amor? ¿Cómo ando en servicio? ¿Cómo ando en entrega? ¿Cómo ando en fe? Tú tienes que autoevaluarte. Si a una iglesia el Señor le está pidiendo esas cuentas, pues a mí también. Ahora, tú ves las exhortaciones. ¿Cómo andamos en cuanto a la idolatría? ¿Cómo andamos en cuanto a la doctrina? ¿Cómo andamos en cuanto a la moralidad? Todo eso me sirve a mí también para poder decir: es una evaluación que el Señor a mí me va a hacer en su momento, de forma personal, de cara a cara. Es una preparación para que cada congregante esté consciente a lo que nos vamos a enfrentar en el gran juicio, ¿sí? Si nosotros somos creyentes, debemos de evaluarnos con base a esto. Si nosotros pertenecemos a una iglesia cristiana, debemos de evaluarnos en base a esto. ¿Cómo estoy como siervo? Pero también cómo estoy como congregante. ¿Cómo estoy como un cristiano? Y esta evaluación, querido hermano, no la hace el pastor. Es más, no la pones ni tú. ¿Sabes quién la hace? Dios. Él es quien pone la base. Dice: la base, la altura, la medición es esta. Y a partir de ahí, tú mídete qué tan bien o qué tan mal estás. Si estás aprobado o reprobado, ¿verdad? Si pasas por panzazo o pues le estás rogando como al profe: ándele, que son 3 décimas, pásele. Así es esto, hermano. Tú lees todas las cartas, ya vamos más de la mitad, y tú puedes decir verdaderamente que esto a mí me sirve. Es una medición. ¿Y qué quiere decir entonces que Dios sea quien nos está evaluando? Que los resultados que arroje el Señor van a ser justos y verdaderos. Todo lo que sucedió en la iglesia, le aseguro, en todas las iglesias, yo le aseguro que ninguno se pudo haber levantado y decir: no, Señor, momento, te estás equivocando, esto no es así, confundiste las cosas. El hecho de que el Señor sea quien arroje los resultados y quien diga: iglesia de Sardis, estás reprobada, quiere decir que estos resultados son verdaderos, porque el Señor no miente, porque el Señor no inventa, porque el Señor los estuvo observando. No mandó traer a Gabriel y le dijo: a ver, dame el reporte de qué están haciendo estos. No, es verdadero y es lo que nos toca a cada uno, porque el Señor mismo es quien lo está diciendo. Si tú dijeras: encargó a una persona, y las personas pues somos convenencieras, las personas somos ¿cómo se llama cuando? Volubles, ¿sí? Tú dijeras: pues bueno, entonces puedo desconfiar de estas evaluaciones, pero si las está haciendo el Señor, debemos de estar 100% seguros que esto también va a ser para mí en algún momento. Pensemos, hermano, en los maestros. Por ejemplo, los maestros, llega final de curso y hay una herramienta que los alumnos ocupan para poder evaluar al profesor. ¿Qué tal fue en todo el curso? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué no hizo? Y eso le sirve a las escuelas para poder recontratarlos al siguiente, ¿no? Si digamos, si el maestro tuvo 10 grupos y 8 tuvieron una descripción negativa, pues la escuela le da las gracias al maestro. Pero si es al revés, si de 10 salones, de 10 grupos, el maestro tuvo 9
afirmaciones, lo firman inmediatamente. Esto mismo está haciendo el Señor. Cuando llegue el punto final de nuestra existencia, hermano, y que llegue el momento en el que tengamos que dar cuentas, va a haber una evaluación que es justa y verdadera y que va a dictaminar si aprobamos o reprobamos. Si pasamos a la vida eterna en el cielo o pasamos a la vida eterna en el infierno. Es lo mismo para la iglesia de cada una de las que están en el Apocalipsis. Ahora a Sardis le toca el turno que el Señor le evalúe y que le diga: en ti no he hallado nada bueno. Si a nosotros el Señor nos estuviera leyendo esto, ¿podría decirnos hoy si hay algo bueno en tu vida? No me contestes. No me contestes. Respóndete internamente, sea honesto contigo. Si el Señor te evaluara hoy como creyente y como miembro de una iglesia, ¿estás aprobado o estás reprobado? Con todo lo que conlleva. Y la base es la Biblia. No lo que digan los hombres, la base es la Biblia. Y en cuanto a la medición de tu vida con respecto a la Biblia, ¿estás reprobado o aprobado? Versículo número 1, vamos a entrar de lleno ya a lo que es carta Sardis. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Había un ángel especial que repartía las cartas y dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas está diciendo esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Para esta lección, hermanos, solamente veremos hasta donde dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. La siguiente lección terminaremos en versículo 1. ¿Qué significa esto? Recuerda que viene en color rojo en algunas Biblias, significa que Dios está hablando, que el Señor está hablando. Y dice que ha visto y lo que piensa de cada iglesia. Aquel que conoce lo más profundo de tu vida, aquel que conoce los secretos, aquel que conoce lo interno de todas las iglesias, dice: te he visto, sé lo que piensas. En este caso, Sardis a nosotros nos servirá como ejemplo de autoevaluación. Pero recuerda, hermano, en toda tu evaluación que tú hagas, que el Señor te ha visto, que el Señor sabe lo que piensas. Porque nosotros podemos intentar engañar, pero el Señor dice: hey, te doy la oportunidad de que seas honesto, de que seas sincero. Nada más te recuerdo una cosita: yo lo he visto todo. Nada más te recuerdo una cosa: yo discierno lo más profundo de todas las iglesias. No hay una sola iglesia que se salve. Ese es el punto. Llegaremos al cielo, habrá millones de iglesias alrededor del mundo en toda la historia de la humanidad y ninguna se habrá salvado. Imagínate el poder de Dios, que es tan grande que sus ojos dice que recorren la tierra y está viendo a todas, y a todas nos dirá. Ahorita aparece el mensaje a Sardis, mensaje a Teatira, pero llegará el momento en que diga: mensaje embajadores de Cristo a las naciones, Iztapalapa, México. ¿Qué nos dirá el Señor? A Sardis le dijo: no hay nada bueno en ti. Nosotros, hermano, desde hace mucho, pero mucho tiempo conocemos todo esto. Esto para nosotros no es nuevo. Sabemos perfectamente que Dios conoce cada paso que damos, que dice la Biblia: Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Lo sabemos. Pero al recordarlo nuevamente, porque a veces se nos olvida o hacemos que se nos olvida, al recordarlo una vez más, al recordárnoslo el Señor en esta mañana, sin duda que debe de repercutir en nuestro comportamiento. Cada que Dios te hable a tu vida y que te diga: te estoy vigilando, te estoy viendo, sé cómo piensas, sé realmente cómo eres, eso debe de repercutir en nuestro comportamiento, porque con esa intención lo hace el Señor. Créeme que el Señor no es Big Brother, que estás 24 horas vigilado, viendo ahí cómo te bañas, cómo te cambias. Lo hace, hermano, porque Él necesita decirte: ojo aquí, porque ese ojo aquí puede definir si te salvas o te condenas. Por eso lo hace. Entonces, hoy, esta mañana que nosotros lo estamos escuchando, hermano, que repercuta en nuestro comportamiento como creyentes y como miembros de la iglesia, como miembros de un mismo cuerpo, porque tú sabes, el Señor sabe lo que hago
dentro de la iglesia y fuera. El Señor me conoce dentro y fuera. Si tú quieres, si tú dices, es que el Señor me escucha allá afuera, sí, eso quiere decir también que te está observando. Y no nada más aquí adentro, allá afuera. ¿Y qué dice? Después de, otra vez nuevamente, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, está diciendo esto, los 7 espíritus y las 7 estrellas. Esto es de llamar la atención. A todas las iglesias el Señor se presenta de alguna manera, en ninguna repite. Aquel que tiene los ojos como llama de fuego, como pies semejantes al bronce bruñido. Se presenta de muchas maneras. Para esta iglesia es esto, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. ¿Por qué se presenta así con Sardis? Toda presentación tiene una causa. No es que diga el Señor, poéticamente se escucha bonito para ti y para acá. No, es con una causa. Y la causa es, hermano, porque en Sardis las generaciones posteriores a la Reforma empezaron a decaer en la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que Él le dice a esta iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Los de la Reforma hicieron un trabajo excepcional espiritualmente, lucharon socialmente. ¿Y qué hicieron la generación posterior? Bueno, empezaron a decaer en llenura espiritual. Y viene el Señor y les dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios te va a evaluar, te va a decir. Y la evaluación, créeme hermano, no es de un día para otro. El Señor te da tiempo. El Señor te somete a procesos de transformación y de restauración y de cambio, pero después es justo y es honesto que Él venga y nos diga, como a los de los talentos, ¿qué tienes para mí? Me pediste una transformación, te la di. ¿Cuáles son los resultados que me tienes? Todo aquello que habían logrado los reformadores lo hicieron totalmente llenos del Espíritu de Dios, hermano. Porque lo que consiguieron y lo que hicieron no pudieron hacerlo sin el Espíritu Santo. Vacíos del Espíritu no podían, iban a fracasar. ¿Qué le dijo Gamaliel a sus compañeros? Dice, si esto es de Dios, va a permanecer. Si no lo es, va a decaer como tantas otras. ¿Se acuerdan de tal como se levantó? ¿Se acuerdan de tal como se levantó? Así que esta obra tan grande que hicieron los reformadores fue llenos del Espíritu de Dios, nada por intuición. Así que la mayoría de los siguientes cristianos no le daba importancia a la llenura del Espíritu de Dios diariamente. Empezaron a decir, no pasa nada, no es importante, no tiene ningún sentido, nadie se va a dar cuenta. Estar bajo la unción poderosa del Espíritu Santo, ser cristiano y ser miembro de una iglesia es fundamental, es básico. Si tú vienes a la iglesia sin ser lleno del Espíritu Santo, no estás ofreciendo nada, porque lo que nos impulsa a adorar es el Espíritu Santo. Y aquí vienes y te llenas más del Espíritu Santo y sales a tu casa, sales a tu trabajo, sales a tu vida cotidiana, pero lleno del Espíritu Santo. Los posteriores a la Reforma empezaron a vaciar el tanque, a tal grado de llegar a un punto vacío. Intenta prender un auto sin gasolina, vas a forzar la marcha y se te va a descomponer, no te va a dar corriente. Intenta congregarte, intenta ser cristiano sin la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar? Es lo mismo, lo que le pasó a Sardis. Pocas personas fueron la excepción. Los demás, la gran mayoría, y el Señor, por no decir todos, porque recuerda que Él siempre tiene un remanente, los demás desperdiciaban la llenura del Espíritu Santo. ¿Se seguían viviendo persecuciones? Sí, esas no frenaron. ¿Había disputas doctrinales? Sí, tampoco frenaron. ¿Había luchas políticas entre uno y otro? Sí, tampoco frenaron. Ahora imagínate todo eso sin la dirección de Dios en tu vida. Yo le pregunto aquí, ¿hay pandemia? Sí. ¿Hay crisis económica? Sí. ¿Sí? ¿Hay, qué más? ¿Violencia? Sí. Todo eso vívalo sin la llenura del Espíritu Santo. ¿Sobrevivirá? No. Estos se creyeron guapos diciendo, no pasa nada, sobrevivimos. Adelante. Tú dices, Está muy fuerte la situación allá afuera, el mundo allá afuera, en todos los aspectos. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero, hijo, llénate del Espíritu Santo. De los pies a la cabeza. Y entonces sí, sal y pelea. Porque en la enseñanza de la armadura de Dios, ¿sabes cómo era? Primero ponerse
la armadura y después salir a pelear. No es salir a pelear sin armadura. Así que todos los días, hermanos, si no quieres cometer el error de Sardis, sal lleno del Espíritu Santo. A tu casa, de tu casa. Mira, seamos honestos, ninguno de nosotros sabe si saliendo de casa volveremos. Sal lleno del Espíritu Santo. No di, se me hizo tarde. No di, me ganaron las prisas. No digas, por desvelarme el día de ayer y hoy rápidamente, ay Señor, que se espere. No sabemos cuándo el Señor nos va a decir, a cuentas, padrino, pásale. ¿Por qué dice los 7 espíritus y las 7 estrellas? Porque el número 7, tú sabrás, bíblicamente significa perfección y plenitud. Entonces, ¿qué les está diciendo? El que es perfecto y el que te da plenitud, te dice esto, el que te va a evaluar es el perfecto. Veremos más adelante en los versículos, me parece que es 2 y 3, que el verbo que utiliza el Señor, que ocupa Cristo, es vigilar. Con ese verbo nos vamos a quedar cuando lleguemos a ese punto. Vigilar, el Señor está vigilando, Él está pendiente de cada vida que hay en el mundo. Está pendiente de cada hogar que hay en el mundo, no importa si es en la montaña o debajo de un puente, no importa. Él está pendiente de cada familia, no importa si son 12 integrantes o 20. Él está pendiente, Él está vigilando. Él está vigilando cada iglesia, no importa si sus miembros son 20 o 5,000. Y Él está pendiente de cada nación, no importa si es pequeña o grande, si es rica o pobre. El Señor está vigilando desde lo general hasta lo particular. El perfecto lo está haciendo. Así que, hermano, cuando leemos yo conozco tus obras, cuando tú escuches en la eternidad yo conozco tus obras, lo hará el perfecto, lo hará el que te estuvo vigilando toda tu vida. Y Él dirá si es necesario resaltar algo bueno en ti o exhortar alguna deficiencia. Será Él, no yo. Algunas personas, los seres humanos como yo, damos juicios de valor sobre personas, sobre iglesias sin conocerlos. Cuando yo me atrevo a decir algo de alguien sin conocerlo, se ve que es esto, se ve que es así, se ve que es así, en esa iglesia esto. Yo como persona me atrevo a eso, el 99.9% de las veces, ¿qué crees? Me voy a equivocar. Voy a decir algo mal. No voy a conocer ni el contexto, ni la situación del por qué. No voy a conocer nada si yo me atrevo a decir algo así. Pero ¿sabes qué? El Señor no. Cuando Él diga yo conozco tus obras, tendrá 100% de ser infalible. Él sabe lo que haces en tu cuarto. Él sabe lo que haces en tu habitación. Él sabe lo que piensas cuando estás solo. Él sabe cómo te entretienes, cómo te diviertes. Él lo conoce absolutamente todo. ¿Cómo nos diría a nosotros? Con Dios, hermano, todo lo que escucharemos será verdadero y perfecto. Vayan pasando, mis hermanos. Ahora tú puedes preguntar, ¿cómo hace posible esta plenitud del Señor? ¿Cómo es posible en relación al de los 7 espíritus y al de las 7 estrellas? A través de 7 características. Si tú te fijas, el 7 está inmerso en todo porque nos da una perfección. A través de la siguiente cita, nosotros veremos cómo el Señor es que nos dirá cada cosa de cada día, de cada hora, de cada lugar, de exactamente. Ve conmigo Isaías capítulo 11. Versículo 2. Fíjate, el que va a hacer la evaluación es Cristo. ¿Y cómo es que Cristo va a ser pleno y perfecto para poder evaluarnos de forma verdadera y justa? Por lo siguiente, versículo 2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Característica número 1. El Señor va a poder evaluarnos verídicamente porque reposa sobre él el Espíritu de Dios. Característica 2, porque reposa sobre él un espíritu de sabiduría. Número 3, un espíritu de inteligencia. Número 4, un espíritu de consejo. Número 5, un espíritu de poder.
Número 6, un espíritu de conocimiento. Y número 7, un espíritu de temor de Jehová. Necesitas más para conocer y saber y creer que lo que Dios te va a decir, que lo que Dios le dice a las iglesias es verdadero, que aquel que te conoce, aquel que te aconseja, aquel que es inteligente, aquel que es sabio, te está observando. Aquel no es una cámara de videovigilancia. No es el líder el que está observando todos sus movimientos. No, es sobre quien reposa el Espíritu de Dios el que nos está diciendo esto. Sin el Espíritu de Dios esto no sería posible. Por eso es que lo de Sardis es preocupante, porque no tenían el Espíritu. No lo tenían. Recuerden Hechos, cómo uno se atrevieron a decir, ni siquiera habíamos escuchado que había un Espíritu de Dios. Y aquí lo resaltar para ti y para mí. Yo sé que sabemos que hay el Espíritu de Dios. No basta con saberlo. Está lleno del Espíritu de Dios. Si lo sabes y no estás lleno, de nada sirve. Muchos de la época de Sardis se habían dejado persuadir. Otros más prefirieron dormir. Así que necesitaban la última oportunidad para despertar. Y la última oportunidad para despertar fue cuando el ángel les leyó esta carta. Y les dice, solamente hay unos pocos que siguen luchando. Solamente hay unos pocos que siguen ganando terreno. Todo esto, hermano, lo vamos a ver más a detalle, más específicamente con el correr de las lecciones. Estás invitado a seguir viniendo, a no faltar, a aprender ahora de esta nueva carta para ponerlos todos juntos en práctica. Amén. Cierra ahí tu Biblia. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Cierra ahí tus ojos. Cierra tus ojos. Es importante, es importante. Vamos a orar al Señor en esta mañana para poder cerrar y dar paso al siguiente servicio. Vamos a pedirle primeramente ayuda al Señor. Dile, y ayúdame a entender esto, ayúdame a entender. A veces nos mencionan el libro Apocalipsis y decimos, ay no, qué difícil, ay, maneja muchas figuras y símbolos. No, dile al Espíritu Santo, ayúdame a entenderlo. Quiero entenderlo. A nosotros, Señor, los que vamos a compartirlo, ayúdanos a explicarlo. Y a todos juntos, ayúdanos a aprender acerca de esta carta sobre la iglesia de Sardis. No queremos hacer absolutamente nada sin la guianza del Espíritu Santo. Dile ahí, no quiero hacer nada más. No quiero dar un paso más sin la guianza del Espíritu Santo. Si te estabas saliendo a trabajar sin la guianza del Espíritu Santo, no más. Si estabas abriendo las Escrituras sin decirle al Espíritu Santo, háblame, no más. Si te ponías a estudiar sin decirle al Señor que te ayudara, no más. Si ibas a ver la televisión, el celular, sin la guianza del Espíritu Santo, no más. Hermano, el Espíritu Santo te ayuda en todo. No lo dejes fuera en absolutamente nada. En cómo te diviertes, en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que haces. Pídele ahí la guianza al Espíritu. Pídelo, dile no más, no doy un paso más sin tu guianza. Sin que me digas, quiero conocer tu voz. Cuando haya un freno del Espíritu Santo hay que aprenderlo a identificar.
corazón si es sincero y es honesto.